Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a este programa Basta Creer, de la responsabilidad del apóstol Jorge Tadeo. Y en esta primera parte nosotros vamos a hablar sobre testimonios. Vamos a compartir con ustedes fotografías que van siendo enviadas para nuestro WhatsApp. Y después, en la segunda parte, claro, vamos a tener la presencia del apóstol, donde él va a estar aquí para enseñar la palabra, para explicar la palabra de Dios y también para orar. Yo tengo aquí a mi lado hoy el pastor Rogerio. Hola, muy buenas noches, Rogerio. Buenas noches, obispo. Buenas noches a todos que están en casa. Y para que las personas también participen, envíen sus fotografías, abrazos, besos. Y nada mejor, hemos tenido un día fantástico con un sol maravilloso, entonces seguramente las personas también tuvieron la oportunidad de ir a la iglesia, de dar un paseo. Entonces esperamos por vuestras fotografías. Envíen también un testimonio vuestro de aquello que Dios está haciendo en vuestra vida, para que tengamos ese conocimiento, para que podamos compartir, también explicar, porque el testimonio muestra lo que la persona tenía, lo que la persona hizo con Dios y lo que realmente Dios puede hacer. También al final, el apóstol Jorge Tadeo va a orar por los pedidos de oración. Por eso, digo una vez más que están pasando algunos contactos donde usted puede hacer el pedido de oración. Si usted tiene algún asunto en su vida, si usted conoce a alguien que está pasando un problema en su vida, entonces ya sabe, haga el pedido de oración a través de nuestro número de SOS, WhatsApp, y ya hemos recibido muchos pedidos de oración últimamente en todos los programas, reuniones también. Sí, eso es importante porque las personas están haciendo pedidos, muchos ya están contando su testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. En 1 o 2 días, una persona dijo que tenía un amigo en coma y aquella persona estaba mismo a punto de morir, y ella llamó, pidió ayuda, puso su fe en acción, y Dios, como siempre aparece, hizo con que esa persona saliera del coma y trajo vida a través de la fe y del pedido de oración. Entonces, si usted tiene algún amigo, algún familiar, o inclusive usted mismo está pasando por algún momento difícil, entonces aquí un gran consejo: participe, se quede hasta el final para que reciba también la palabra del apóstol, se llene aún más de fe, porque al final Dios trae ahí la bendición, todo va a cambiar para mejor. Entonces aguardamos vuestras fotografías, vuestros testimonios y los pedidos de oración de quien realmente está necesitando de oración para que el apóstol al final ore. Ya tenemos fotos que llegaron hasta nuestra producción y, Rogerio, vamos a ver esas imágenes, vamos a comentar y vamos a ver qué es lo que están por ahí haciendo. Mira, aquí tenemos los jóvenes de Castelo de Paiva, la regional de Blaga. Un abrazo para el obispo, para el apóstol. No da para ver, pero ellos están sonriendo. Tienen a aquella niña. Todos los otros parecen estar contentos. Todos hicieron un esfuerzo para aparecer en la fotografía. Y eso está muy bien. Después tenemos aquí también una fotografía más, que está muy bonita, está muy bien hecha, así del final de un día. Buenas noches, apóstol, obispa, Cristel y todos los obispos. Aquí una foto de esta bonita tarde. Besos, Susana de Villanueva de Mil Fuentes. Entonces una fotografía más, una foto muy bonita. Todo el mundo le gusta ver el fin de tarde y tal. Estos días hicieron fotos de una playa allí. Y hablando de eso, yo prometí una cosa. ¿Quieres dar abrazos? Ella pidió, entonces voy a cumplir con mi palabra. Ahora volvió. Porque nosotros hemos estado un día en descansos y hemos conocido una familia que el obispo también ya conoce, que es una familia de Albufera, Faro. Entonces, todo el mundo, Telma también, para todos ellos. Un beso y un abrazo para ustedes. Una pareja muy especial que yo conocí, el personal del Algarve. Ahora tenemos una fotografía más y esta dice
que es de la familia de Tabaté. Es del Val de Paraíba. Un fuerte abrazo para todos. Martín Oliveira, de Pinhamonhangaba. Rogelio, tú eres de Brasil, ¿verdad? ¿Conoces aquí a alguien? Aquí está el misionario que estuvo aquí y conozco a Martina. Recientemente y la misionera que pasó aquí grande tiempo. Ellas están juntas allí haciendo de acuerdo con el obispo de ellas. Ellas están venciendo, están escuchando la palabra y está creciendo y eso es muy bueno. Brasil es muy grande y necesita de personas. Familia Tabaté. Tabaté es una localidad, sí, es una región de San Pablo. Es una parte allí del estado que es muy grande y ellos están desarrollando allí este trabajo. Es súper fácil de hablar Pinhamonhangaba. Es un nombre difícil, ya me di cuenta que sí. Y los jóvenes que vienen aquí y entrenan y van para allá de nuevo. También tenemos aquí más fotografías. ¿Quieres contar? Mira, aquí ella envió besos para el obispo Adrián y para el obispo. Y creo que su padre también estaba. Esta joven es Beatriz. Es la tal joven que muchas veces nosotros hemos escuchado el apóstol contar de su testimonio, que nació prematura, con pocos kilos no, gramas. Y ella, no sé, con 600 o algo así, aún todavía no tenía los pulmones formados y otros órganos. Y el apóstol oró y fue una gran victoria. Y muchas veces cuenta este testimonio. Aquí está Beatriz Paulino, un beso para ti. Después tenemos otras fotografías. Un abrazo a todos aquí de Cintia, también Brasil. Brasil está siempre presente aquí. Dentro de instantes debe llegar Pontal también. Voy a contar hasta 20. A los 20 va a llegar una foto de Pontal. También tenemos aquí, hola a todos, el programa Basta Creer. Un abrazo de Meuri, de la isla de Príncipe. Geraldina Costa, Isla de Príncipe también debe ser. Yo nací en África, pero yo nunca fui a África después. Nací en Mozambique y nunca más volví. Por lo que hemos escuchado hablar, hay zonas muy bonitas, que donde nunca se fue, pero tiene cosas muy bonitas allá y todo más. Entonces Brasil no paró. Mira, el Brasil no para. Un abrazo de la familia Maná. Estamos conectados aquí. Y está Cintia, conjuntamente con las hermanas, junto también con la misionera. Vino, volvió y está ayudando ya también. Y ahora un momento así distinto, porque tenemos a Nelma Lima de Inglaterra. Hola, buenas noches, apóstol, obispo y obispos. Aquí van un flan de coco. Sí, y un zumo de frutos rojos. Dio agua en la boca ahora. Está bien, está bien. Está brillante y todo. Y parece saber bien. Y por lo cual son de Manchester. ¿Ya fuiste a Manchester? No, todavía no. Yo ya fui a Manchester. Conozco muy bien a aquella familia. Un abrazo para todos de Inglaterra, Manchester y para Nelma Lima. ¿Tenemos más fotografías? Ahora lo que dije, mira, adivina quién envió. Pontal. Pontal y Víctor. Un gran abrazo para ellos. Siempre están presentes aquí. Y un gran abrazo para toda la familia de Brasil y la región, toda la zona de Ribeirão Preto. Y aquí un encuentro con Dios por la mañana con salvaciones y la familia está creciendo. Es eso mismo. Muy bien. Y tenemos aquí una más. Hola, buenas noches, Team Curiacos Brasil. Buenas noches, apóstol y obispa. Y todos los del programa Basta Creer. Nino y Dina Barbosa. Abrazos. Capa Capa Brasil. Te dice algo. Yo vi está un poco desfocado porque el Nino Barbosa ya habrá movido allí alguna cosa. El Nino Barbosa es una de nuestras iglesias más fantásticas. Déjame adivinar. Es una iglesia... es una persona alta. Hay una persona también un poquito más bajita también.
Un gran abrazo para toda la familia que está siempre conectado. Aquí en el programa Basta Creer. Es eso, seguramente muchos demás van a querer compartir algunas fotografías durante el programa inclusive. Vamos a enseñar, vamos a mencionar. Esperamos entonces por más fotografías. Me gustaría pasar un spot sobre la Kuriakos Kids, porque los niños son importantes. Nuestra iglesia, en verdad, es una iglesia que abrange todas las edades, desde los más pequeños a las familias, a los jóvenes, a los empresarios, a la clase de los empresarios y a todas las edades. Y los niños son importantes también en nuestra iglesia y tenemos un espacio para ellas. Y me gustaría pasar este pequeño spot. Kuriakos Kids. Pensando en usted y en el futuro de su familia, aquí la plataforma Kuriakos desarrolló un canal totalmente para los niños. Al acceder a kuriakos.com, tendrá a su disposición el canal Kuriakos Kids, un canal 24 horas con contenido que enseñan buenas maneras a los niños y las libra de contenidos impropios que circulan en redes sociales y otros medios. Por eso acceda www.kuriakos.com y den Kuriakos Kids. Kuriakos Kids, el canal que enseña a su niño en el camino que debe andar. Ya nos llegaron algunos testimonios. Aquí la equipa técnica ya vino aquí a preparar. Ya vamos a abordar sobre ellos. Pero antes inclusive de llegarnos a ellos, cuán importante es los niños aprender en la palabra de Dios. La Biblia menciona eso. Es verdad, obispo. Y es muy importante, sobre todo en esta altura. Inclusive en la convención nosotros vimos un teatro diciendo eso, que a veces porque el padre está trabajando en aquella vida corrida que las familias hoy en día tienen, la madre tiene que trabajar, el padre tiene que trabajar, entonces muchas veces la atención del niño está para el colegio y los profesores que están allí enseñando o también educando, pero también cuando el niño llega a casa, quizás por el cansancio de los padres, terminan con que los niños entregan allí el tablet, el móvil y pone allí una programación que muchas veces esas redes sociales, las programaciones, ellas son automáticas y usted puede poner un vídeo, pero de repente aquel vídeo cambia para algo que su hijo puede estar recibiendo un mensaje y enseñando cosas que no debe el niño aprender. Por eso existe ese canal. El apóstol pensó en los niños, en los jóvenes, en todas las áreas, para que el niño exista aquello que le va a enseñar la mejor forma. No va a enseñar cosas malas. Usted puede, es un canal, si usted entra en kuriakos.com, usted tiene Kuriakos Kids, donde usted tiene un canal 24 horas. La programación es toda direccionada para Dios, pero en el lenguaje del niño, inclusive mismo en las iglesias, ese canal hace una simulación de una pequeña reunión de la manera de ellos para que el niño no solamente, las personas a veces piensan así, hoy es el momento de quitar todos los niños de la iglesia, van a hacer ruido en otro lugar. No, en la iglesia ya hay una iglesia infantil que existe en nuestra iglesia. Ella tiene el objetivo de ya empezar a enseñar al niño a aprender la palabra de Dios y a través de eso el niño va creciendo ya sabiendo cómo está haciendo allí, usando las herramientas correctas, la palabra correcta y seguramente son futuras vencedoras. Es un canal seguro donde cuando ellos están viendo realmente solo va a crear buenos valores y valores morales de aquello que no se ve hoy en día o se ve muy poco o se ve mucho menos. Entonces es seguro y es muy bueno para nuestros niños. Y ahora sí tenemos ya testimonios que ya llegaron hasta nosotros. Y entonces voy a pedir que paséis el primer testimonio y este testimonio es contado en audio por la misma persona. Hola, mi nombre es Fernando Pereira, pertenezco a la iglesia de Chaves y quiero compartir un testimonio sobre el área financiera. Resulta que fui a trabajar el sábado y cuando terminé el día
el Señor me dijo, ¿cuánto era? Y yo dije, es X. Y resulta que la persona dio casi el doble de lo que yo le había dicho que era. El viernes siguiente de la semana siguiente fui a la reunión y la pastora predicaba sobre finanzas y yo no estaba preparado porque no había recibido, pero Dios tocó en mi corazón para que yo sembrar todo lo que llevaba en mi monedero. Lo sembré todo y vine a casa sin dinero. Pero el domingo me salieron varios trabajos con valores que no daban para entender ni creer. Todo lo que yo pedí a los jefes estuvieron de acuerdo, todo bien, y no da para creer. Esto es para honra y gloria de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Su palabra no vuelve para atrás vacía, siempre prospera a aquellos que le son fieles. Este testimonio contando por la primera persona, Fernando Pereira, que fue a trabajar un sábado y cuando terminó, la persona le dio mucho más de lo que correspondía. Y después, él dice que cuando fue a la iglesia, Dios tocó en su corazón. Aquí está algo que es muy importante. Muchas veces las personas creen que las personas son obligadas a dar y la iglesia, pero eso no es verdad. Aquí la persona está contando que él fue tocado por Dios para dar y la Biblia menciona de dar para recibir y fue lo que este señor hizo. Y después del fin de semana siguiente, Dios ya había hecho una bendición, ya le había ayudado, pero después de la semana siguiente, Dios volvió otra vez a bendecirle y a multiplicarle. Y es espectacular. Y por el audio inclusive dio para entender que él está impresionado hasta ahora, porque ni él esperaba. Entonces cuando él sembró, él dice que no tenía nada preparado, pero escuchó la palabra y cuando él recibió, él mismo se quedó hablando de que era inacreditable. Es decir, la ley funcionó y funciona siempre. Y muchas veces lo que nosotros estamos hablando aquí, que Dios trae allí a 40, 30, 60 y él recibió y fue eso que ocurrió. Y va a seguir venciendo. Es eso mismo. Tenemos otro testimonio. ¿Quieres leer con nosotros, Rogelio, por favor? Entonces vamos aquí leyendo el testimonio. A ver, ahora huyó aquí de mi... Ese es en el caso de Amarante. Entonces dice lo siguiente. Hola, yo soy Concesión de la iglesia de Amarante y vengo a contar el testimonio. Yo estudiaba la palabra de Dios, pero no entendía y mi marido se burlaba conmigo y después decía que yo era tonta y no llegaba a ninguna parte y que necesitaba de alguien siempre para orientarme. Y yo me quedaba triste, pero realmente era verdad. Hasta que un día fui a hablar con la pastora sobre este asunto y ella me dijo, para tener comunión con Dios, meditaré la palabra y hacer la oración de Efesios 2 veces por día, durante un mes seguido. Y después ella de hablar con ella otra vez, bien cuando fui a hablar con ella, ya fui para decir que Jesús ya me ayudaba. Un día inclusive, en el día a día, ayudaba a mi marido las cosas que Dios hizo en la vida de ella y que Dios entonces cumple siempre. Entonces ella cuenta que procuró la ayuda y que estaba allí el marido y que ella necesitaba siempre y que ella buscó ayuda y lo que Dios había hecho, que hizo en su vida y que consiguió allí vencer también. Y esta oración de Efesios para hacer es una... Porque cuando empezamos una vida, unas personas son nuevas, entonces no conoce, pero a poco y poco, cuando empieza a conocer y a hacer la palabra de Dios, entonces todo cambia y fue eso que ocurrió. También tenemos otro testimonio, Rogelio, que muy bien, de Ángela Mora. ¿Ya hemos leído este? No. De finanzas. Dice, yo estaba sin recibir desde abril porque la seguridad social me había retirado dinero y como estaba sin trabajar y tenía que devolver
una gran cantidad. En la reunión de domingo siempre hay una ofrenda alzada, la cantidad que el Espíritu me habló para dar. Entonces, este martes me llamaron diciendo que yo iba a recibir todo el dinero que me debían. Gloria a Dios. Otro testimonio financiero en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles, pero los creyentes aprenden la palabra de Dios, empiezan a hacer y Dios está confirmando su palabra. Y también ahí tiene mucho que ver con, ella fue detrás, ella escuchó la palabra de Dios y no solamente oyó, sino que decidió practicar. Ella no miró para el problema, ella miró para la solución y ella venció. Y ese es el gran secreto de lo que nosotros hemos visto, siempre los testimonios, donde las personas están conectadas, llenando su corazón con la palabra de Dios. Y con seguridad, si la persona predicar, ella tendrá siempre esos resultados. Vamos a asistir a una canción que habla sobre construir la casa en la roca y después vamos a regresar de nuevo aquí. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Muy bien, y estamos aquí en el programa Basta Creer, un programa de fe, de responsabilidad del apóstol Jorge Tadeo, y hemos escuchado esta canción que habla sobre construir la casa, la vida en la roca, y tenemos algo en nuestra iglesia que es la escuela bíblica, en que las personas durante sensiblemente un año aprenden más de la palabra de Dios, ganan más fe. Entonces tenemos siempre programas y una programación, estudios para que las personas puedan aprender más de Dios, practicar y vencer. Y la escuela bíblica tiene una ventaja ahora en este tiempo. Y porque muchas personas hablan, yo no tengo tiempo para eso, tengo mi trabajo, está difícil. Pero siempre encontramos para hacer alguna cosa, aunque sea para dormir o para cualquier cosa así. Buscar saber más informaciones, usted puede estudiar y mirar porque usted hace su horario y se llena de la palabra de Dios y aprende además de la Biblia. Es verdad, entonces, Escuela Bíblica Maná
Usted puede entrar en nuestro site y poder ver cómo la escuela bíblica aprende más sobre la palabra de Dios. Tenemos más fotografías, nos han llegado más fotografías. Vamos a comentar quién es. Tenemos aquí una fotografía. Lino Barbosa. Ahora estamos listos. Estamos listos para recibir nuestro apóstol con un buen churrasco brasileño. Una buena picaña allí. Mira, en ese momento una picaña, en ese horario vendría bien. Ahora de aquella forma no, pero aquí yo daba trabajo, ¿eh? Pero alguien ya está preparando allí, mira. Después tenemos aquí una foto. Muy buenas noches, familia Maná. Reunión bendecida con el privilegio de consagrarnos a Dios. Micael, Carla Silva de Bruselas. Hoy todavía hemos hablado sobre los niños y sobre la importancia, y aquí está una madre consagrando a su bebé para Dios. Momento especial también. Tenemos más fotografías. ¿Quieres comentar? Aquí dice: buenas noches, familia. Un paseo por el parque, após la reunión de encuentro con Dios, la familia Williams, la familia Lima y la familia Peck. Un abrazo y un buen programa. Pablo de Inglaterra. Exactamente, se juntaron, hicieron allí un paseo en familia, que también es muy importante. Donde hay unión, Dios bendice. Más fotos. Una beldad de Bolton, Manchester. 3 lagos en un inmenso parque llamado Moss Date. Muy bonito. Allí con el pôr de sol también. Fue Mal que envió abrazos para Mauro de Inglaterra, Bolton. Y ahora tenemos aquí Brasil, que queda ya al lado de Ribeirão Preto. Tatiana Serrana, Brasil. Y mandó aquí un beso, un abrazo, una reunión y unas sedadas de Ribeirão Preto. Es eso mismo. Y ahora otra fotografía. Arroz de coco. Ese es de Santo Tomé y Príncipe, con pollo frito y ensalada de hortaliza y pinos. Adelaide, Cuba. Parece que es bueno, ¿eh? Ahora tenemos aquí una niña, perdón. Un beso a toda la familia Maná. Isabel de Asafora. Asafora todavía está... no tenemos, perdón. Estas son las últimas imágenes que entre tanto que llegamos yo ya estaba aquí viendo, pero es una niña que envía besos y abrazos para nuestro programa. En verdad este programa es para toda la familia, asistir, toda la familia a oír la palabra de Dios, aprender con el apóstol, aprender con la obispa Kristen, y hemos hablado varios temas muy importantes. También quiero recordar que al final del programa usted puede hacer su pedido de oración a través de nuestro contacto de WhatsApp, de SOS, o por usted o por un amigo, de un compañero suyo que esté pasando por un problema, para que el apóstol al final de este programa pueda orar. Y ya hemos visto muchos testimonios que desconectaron, que pidieron ayuda y que el apóstol oró, y esas mismas personas ya cuentan esos testimonios, ya envían ese testimonio para este programa. Vamos entonces ahora a escuchar una canción más para después entonces podamos recibir el apóstol ya en este programa. Não importa os temporais da vida, importa quem está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás só.
Jesus e confia nele. Põe tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Olá a todos, boa noite. Hola a Aqui todos, estou muy eu. buenas E noches. tu, Aquí estás estoy aí? yo. Estou aqui. También estás aquí. E também temos aqui o... Y también tenemos aquí a Adriano. Aí. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Nós Muy agora bien. já ouvimos isto. Entonces nosotros que ya hemos escuchado estos testimonios maravillosos, Sobre uma coisa vamos que a é hablar sobre mega una cosa importante, que es que é, súper na importante, que es, verdade, a razão en da verdad, nossa vida, la razón de nuestra vida, servir a Deus. que es servir a Dios. Eu Y mudei o título para a ya hemos missão, cambiado a missão, el e título já para temos- la misión y Já. ya hemos cambiado el nombre. Sí, sí, sí. Inclusive ya pusimos en el YouTube, Numa lista de reprodução nova, en una lista de reproducción da missão. a missão. llamada La Misión, Aparece no programa. que eso también aparece en el programa Basta Creer. Sim, no programa Sí. Basta Crer. En el programa Basta Creer tiene todo el programa y ahí solo tiene esta palabra. Secção só tem En esa sección solo hay esta palabra mais fácil. Então já para ser más fácil. Jonas e a baleia. Entonces ya hemos hablado sobre Jonás, sobre Pedro, Sansón, Pablo, Hoje vamos falar sobre y hoy vamos a hablar, Hoje falamos sobre o Noé. Noé. hoy vamos a hablar sobre Noé. Vamos começar do início. Vamos a empezar del Tive a inicio. explicar que El objetivo es explicar há que muita gente lá fora. hay mucha gente allá afuera que no conoce a Jesucristo. Está a entregar a Jesus. Hay mucha gente que está entregando a Jesús. A minha esposa Gloria a Dios por causa de eso. aconteceu também. Mi esposo hoy estaba diciendo que fue eso que ocurrió en varias iglesias. Mas nós que já temos Pero Jesus, nosotros que ya tenemos viver, Jesús, tenemos que com esse vivir pensamento. con este Este pensamiento, mundo vai acabar, que este mundo va a terminar. entregamos a vida a Jesus. Nosotros entregamos la vida a Jesús y por eso nacimos de nuevo. Y ahora tenemos una gran misión, la misión de ayudar a Dios, ayudar a Dios a salvar curar, a otras personas, a sanar, a traer ánimo y esperanza. e por isso Y por eso nunca podemos esquecer. nunca podemos olvidarnos esta misión. Quando dia após dia a gente fala, Cuando día por día nosotros hablamos sobre eso, sempre trazemos siempre traemos un elemento de la Biblia que é o positivo ou que es el positivo o negativo. fugir da sua Jonás quiso huir de su llamado pagou bem e caro, inclusive pagó después muy caro tempestade. con tempestad. Então, Y entonces se arrepintió y todo salió bien. Entonces hoy vamos a hablar sobre Noé, que también fue una figura muy importante de la Biblia, ao fim e ao cabo, porque al fin y al cabo él tenía una gran misión. Noé cumplió. Y entonces vamos a escuchar entonces. Entonces Noé, la Biblia dice que estos días de hoy, los días de hoy son como los días de Noé. Noé era un hombre que estaba en una sociedad corrompida y esa sociedad estaba tan mal delante de Dios y hacían cosas que ofendían gravemente a Dios, que Dios consiguió encontrar una familia que era la familia de Noé, donde Dios consideró como hombre justo y perfecto en todas sus generaciones. Es impresionante, porque él era un hombre que andaba con Dios. Y eso habla de aquellos que, como nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, empezamos nuestro caminar con Dios, y nuestro ministerio muchas veces llegó a pastores, presbíteros, y andamos con Dios. Y como él decía en aquel tiempo, Dios consiguió encontrar un hombre. Aquí la humanidad tenía en ese momento cerca de 1000 años de existencia, pero Dios verificó que con el pasar de los años que el hombre se había corrompido. Y entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en los días de Noé? Las personas vivían de una manera leviana, es decir, sin moral, hombre con hombre, mujer con mujer, con animales. Las personas tenían ídolos, ya no buscaban a Dios, se creaban sus propios dioses de acuerdo con sus fantasías, de acuerdo con sus propias vanidades. Muchas veces los dioses que los hombres crean es para contestar a sus propios deseos, encantos, sensualidades, y es el Dios del amor, el Dios del sexo, el Dios del placer, el Dios, como si hubieran hecho varias cosas, pero de quien el hombre, Dios no hablaba con las personas. Tuve varios hombres a lo largo de los tiempos hasta llegar a Noé.
fueron también perfectos con Dios, pero Perfeito, não há ninguém. É sincero. perfecto no hay nadie. Sí, sinceros. Hombres que eran sinceros, pero el hombre seguía não dar ouvidos a Deus. E tal a no escuchar a Dios. Então, sim. Aliás, o apóstolo explica Además, el apóstol explica que que eram anjos los nefelins, que eran ángeles que decidieron volverse hombres y casarse con las mujeres de la tierra y hacer una afrenta a Dios, por lo cual era una época en que la rebelión contra Dios, de alejarse de Dios, cada vez más grande y más grande. Y Dios estaba cabreado y dijo, mira, yo voy a destruir todo esto, pero como hay un justo, alguien fiel, y yo también soy un Dios justo, no voy a castigar al justo con el injusto. pela sua fidelidade Entonces Noé, por su fidelidad a Dios, en verdad él constituyó la oportunidad que Dios tuvo de continuar criatura que teniendo esta criatura. Explicar que o Noé Tienes que explicar que Noé, não é assim tão él perfeito, que ele no era así tan perfecto, se emborrachó, etc. tinha uma missão. Qual era? Él tenía una misión. ¿Cuál es la misión de Noé? criar uma arca Salvar, crear una arca. Primeiro ele andou a falar, a avisar. Era primero hablar enquanto construía a arca. y mientras construía la arca, Pessoas que se él anunciaba a las personas que se arrepintiesen com ele. E isso. y que subiesen al arca con él. Nada com Deus. Y las personas no querían nada con Dios. Y él avisó Vocês não queriam ou não y las personas no creían, no acreditaban, se burlaban de él porque Veja o ridículo da situação. fíjese lo ridículo de la situación, ¿no? Él dijo que Dios va a destruir la tierra con lluvia y en aquella tierra no llovía. Entonces las personas no creían que sería posible un diluvio. Se burlaban de Noé, se burlaban de sus hijos, se burlaron de toda su familia, pero aquella arca era aquella oportunidad que Dios estaba dando. ¿Cuánto tiempo tardó Noé? Tardó en hacer arca. Bueno, eso es lo que yo estaba estudiando y creo que a lo mejor unos 20 años. Hay que alguien diga 100 años, 120 años. Ele viveu 950. Él vivió 950, por lo cual também mais dia, menos dia. un día más, un día menos. Entonces lo que es cierto es que Noé fue fiel a Dios. Además de todo, fue perseguido. Él hizo lo que Dios le mandó. dizer é que Y es necesario decir que los días de hoy, chegares à arca. antes de llegar a la arca, E ele tinha el paralelo es que él tenía una misión, que era decir a todo el mundo que se arrepintiese voltasse para Deus. y que se volviese para Dios. Voltar para Deus. Y quien se quisiera volver para Dios podía entrar en una arca que él iba a hacer, que fue haciendo, As pessoas não acreditaram, por isso não pero que las personas no creyeron y por eso no entraron. Pero hoy nosotros también que somos Noé. somos Noé, ¿por qué? Porque tenemos la misión de decir que el mundo va a terminar Que quem não y que quien no entra en la arca, não entregar a sua vida a Jesus, quien no entregar su vida a Jesús va mismo para el infierno. muita gente acredita. Y mucha gente cree, Infelizmente, no, como eu disse no início, infelizmente vivimos hoy los mismos días que Noé. quando Jesus, aliás, Tal como Jesús también refirió en Mateo 24, que a igreja está que la iglesia está en la iglesia de Dios, andar con Dios. Es decir, así, la iglesia es la arca a Deus. Mas ainda estamos de buscar a Dios. a explicar ainda mais. Todavía tenemos que explicar aún más, que todavía hay mucha gente hoy. Hoje é exame. Tem que explicar Hoy es el bem, examen. senão ninguém entende Tenemos que explicar bien, si no nadie entiende nada. Uma pessoa que Pero después de una persona que entrega la vida a Jesús uma condição. con una condición, É Jesus apenas él va a Jesús apenas para ser sanado o para ser liberado, para conseguir dinero, para conseguir un empleo de familia, etcétera. Pero en verdad, gente que se diz crente, mucha persona que se dice creyente no es creyente de cosa alguna, portanto, porque él nunca se entregó totalmente a Dios, por lo cual no va a entrar en la arca, há uma condição para a pessoa porque hay una condición e viver para sempre. de la persona vaya a vivir para siempre Segundo, después de este segundo diluvio que é o que é a o pessoa del fin del mundo, que es que tocar tudo que la persona cambiar todo lo que es, todo lo que tiene, por una perla más preciosa que es la salvación. na arca é isto, né? Entonces entrar en la arca es eso, Na arca, pronto. es salvar a todo el mundo, porque não para que el mundo quede ahí. El otro día estábamos hablando gente que presta sobre el dinero, que hay mucha gente que al descubrir lei de semear para colher, la lei de sembrar para cosechar, um negócio com Deus, cree que ahora este es un negocio con Dios e se Deus também y que no se cree nada más, y si Dios no le bendice, mira, él se va. é preciso explicar Y es necesario explicar que do Noé ya en este tiempo de Noé, melhor que hoje las personas sabían mejor que hoy e que eles y que deviam arrepender. ellos se deberían arrepentir. Eles
pero ellos hacían rebeliones, ellos eran rebeldes, ellos eran contra. Y hoy es igual, porque hay personas que, bueno, dicen que no creen, pero tampoco pasa nada. Pero aquellos que hacen de propósito, ellos quieren ofender a Dios, ellos quieren llevar a las personas por caminos que ellos escucharon hablar, saben que es contra Dios. Hay ahora una polémica porque hay familias que no quieren que sus hijos aprendan en los colegios públicos aquellos que ellos llaman de ciudadanía. Si yo entendí bien, la ciudadanía es solamente un nombre que disfraza aquello que ellos quieren, que es crear un espíritu de los niños en que no hay hombre ni mujer, vivimos todos juntos y nadie puede le parecer mal eso, y que la persona, el hombre desde niño quisiera pasar su vocación, ser niño que quiere pasar a ser otra cosa, que está plenamente a la voluntad. Entonces Dios es absolutamente contra eso. Por lo cual son personas que inclusive hacen leyes y piden para ofender a Dios en esas cosas que Dios dice que son pecado. Y otros que son contra, que por eso la pandemia no se escucha hablar de eso, porque nadie quiere saber de eso para nada. Pero los otros que no son a favor, no tienen esa falta de moral, ellos se conforman porque bueno, los públicos también, porque no pueden perder los votos, y van imponiendo reglas que son antinaturales, son anti-naturaleza humana y que son auténticamente rebeliones contra Dios. Y por lo cual nosotros no notamos nada distinto. Esta historia tiene todo que ver con los tiempos de hoy, porque en Romanos Pablo también decía eso, que esta sociedad, por causa de su alejamiento, de su actitud rebelde para con Dios, empezó a vivir una inmoralidad. Y en verdad esta disciplina, que quieren crear una escuela de ciudadanía, hablan cosas sobre sociedad, pero en verdad todos ellos quieren incutir esa cultura y quebrar las barreras que la Iglesia va enseñando, que quieren quebrar barreras morales para que los niños del futuro vivan según ellos quieren, como los días de Noé, con animales, hombre con hombre, aunque hoy ya existen ciertos países que cuando es legalizado la relación entre una persona y sus animales de estimación, porque esto es una aberración, una ofensa total contra Dios, que crió el hombre a su imagen y semejanza. Dice la Biblia, macho y hembra les creó para que hombre y mujer estableciesen la familia de Dios. Es lo que se llama dicha ciudadanía, pero la verdadera ciudadanía debería ser lo que está en la Constitución en los primeros 3 artículos. Que, por ejemplo, nuestro país, como el de cualquier democracia, es un Estado de Derecho. Todo se hace por la ley y nadie está encima de la ley, porque los políticos están siempre encima de la ley, los jueces son encima de la ley y por ahí sigue. Y después, ¿quién anda alrededor de Dios? Y ellos mismos consignan sus propias leyes para, a través de los impuestos en el Estado o en las asociaciones que ellos controlan, y por lo cual, en verdad, debería enseñarse la ciudadanía sobre todos, que el ciudadano está por encima. La Constitución dice que los dueños del país somos nosotros, el pueblo, y todos los días ellos hablan como si ellos fueran los que mandan más. Los ejecutivos no significan que ellos sean los dueños. Y tiene gracia que todo el acto del gobierno, o sea, de quien sea, o la ley del gobierno que es sobre la Constitución, es inconstitucional. Y yo personalmente, para defenderme, porque muchos abogados de esas personas tuve que invocar y nulificar ante esas personas, porque eso es lo que es ciudadanía. Más importante que esto no existe, porque ellos hacen esas leyes del sexo y no sé qué más, y enmascaran con ciudadanía, pero de ciudadanía no tiene nada que ver con sexo, ya de la persona que dice que no quiere que el hijo sea así, porque se quedan haciendo noticias para decir el qué, que eso es nítidamente una aberración de los días de hoy,
igual a los días de Noé, Jesus disse y por eso Jesús dijo que será como los días de Noé, que Jesus virá a segunda que Jesús vendrá la segunda vez Será igual. Ah, isso y será as igual. pessoas se casavam, Las personas se casaban, se daban en casamiento. Sabes que eu também queria dizer Sabes que yo también quería decir lo siguiente. a famílias, Las familias, pais, que hay padres quando que cuando, veem que um filho ou uma filha que cuando ven que un hijo o una hija se vuelve homosexual o lesbiana, ellos se quedan de rastros porque es una maldición. E o que eu quero dizer assim é o Y lo que yo quiero decirle a ustedes es lo seguinte, na siguiente. Bíblia, Eso viene en la Biblia, como explicado da seguinte maneira. como explicado encima de que cuando una persona o una pareja decide no hacer caso a Dios, pero aún ofende a Dios y por más que escuche que a Dios no le gusta esto, le da igual, llega el día en que Dios entrega a esta persona o a estas personas a los demonios más vis, más asquerosos y inmorales. Es exactamente ese caso. De repente la familia tiene demonios, que es lo peorío que hay. Y por eso los niños vieron eso y los padres no saben por qué. Porque la familia fue entregue a 7 demonios terribles. Por lo cual es necesario explicar esto. Porque siempre va a haber alguien que yo soy así, que yo soy asado. Usted se quiere quejar. No haga queja contra mí, quéjese contra Dios. Escriba a Dios, diga, estas personas son tontas, no saben nada de esto. Yo soy el listillo aquí. Solo que el problema usted no es el listillo ninguno porque usted no pidió para nacer y nació, ¿no sabe por qué? Iba a morir y no quiere morir. Y Dios ni nunca nació ni nunca murió. Entonces la persona sabia es aquella que se encuentra con Dios. Pregunta a Dios, Dios, si tú existes, ¿qué fue lo que yo hice? Habla conmigo, tócame, haz cualquier cosa. Por lo cual, esto es la esencia de la historia de Noé. ¿Qué es lo que pasaba en aquellos días? Exactamente lo mismo. Además, cuando, ya va a explicar mejor, cuando Dios hizo la inundación de la tierra, eso no fue la primera vez que la tierra fue inundada. Y ya después de Noé, por diversas veces, Dios casi que iba a terminar con la tierra de nuevo en el tiempo de Moisés, solo que Dios ya dijo que no va a ser con agua. Pero si vamos a mirar para la historia de la tierra, que algunos creyentes creen que la historia de los dinosaurios y de las descubiertas, que eso es del diablo, no, no lo es. Es verdad, pero hay mucha cosa que no está en la Biblia. ¿Quién sabe? ¿Quién ya vivía en la tierra antes? La tierra ya fue ocupada antes. Génesis dice que a cierta altura la tierra fue estropeada, sin forma y vacía, y se quedó a cuidar de la tierra, y Dios fue y hizo todo. Y en Génesis 1, cualquier cosa dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y todos los otros seres no fueron imagen y semejanza de Dios, y les mandó repoblar la tierra. Por lo cual, cuando la persona empieza a pensar en estas cosas, nosotros pensamos así, lo mejor es estar bien con Dios. Y porque la cosa es bastante seria. Y tiene gracia porque cuando es mucho más fácil predicar esto, lo siguiente sentido, porque hay mucha gente que no siendo creyente, dice cada vez más y más abiertamente que el mundo está terminando porque las aguas están estropeadas, el clima está cada vez peor, los animales que mueren inexplicablemente, cosas raras que ocurren porque hacen peor y peor, la tierra está mismo quedándose estropeada, degradada, y por lo cual, si también sabe que por varias ocasiones hubo casi una colisión de un meteoro con la Tierra, solo un meteoro de esos da a cabo de la Tierra. Por ejemplo,
un volcán. Três grandes vulcões no mundo. Hay 3 grandes volcanes en el mundo. Son tan grandes que solo uno Cobriria. podría explodir Toda, fica tudo y ecludir toda la tierra, queda todo oscuro. só. Ninguém consegue. Y no solo, nadie consigue Aquele ar respirar que é tóxico. el aire que es tóxico, Também fica sino que también queda todo destruido. Y las personas brincam com estas coisas. juegan con estas cosas, Não vivem. creen que no tienen mal alguno. Interessante é que Lo más interesante es que, o mundo ainda são assim. en cuanto las personas todavía son así, Deus, grande parte. ellos se encuentran con Dios Ok, também. porque tienen problemas. Mas quando a Yo pessoa entiendo. é crente, Pero cuando la persona ya es creyente, empieza a escuchar estas verdades que isto y después parece que, é dia. Isto é comigo. este es un día, este es lo otro. Bueno, es para mí. No es bien así. Quer pensar nisto agora? No quiero pensar en esto ahora. Não quer pensar. Como cuando la persona va a morir. Não quer pensar. Yo voy a pensarlo, pero ahora no. Ele sabe que vai morrer. Él va mismo a morir Com esses sinais do fim y do con mundo, esos señales de fin del mundo Não há hipótese. Ainda por cima. no hay hipótesis. Sobre todo con esta pandemia. Tem que pensar. Entonces una persona que es creyente tiene que pensar muy seriamente Pensar assim. en las cosas de Dios y pensar así. Está-se a cumprir. A ver, si la Biblia se está cumpliendo, todas las profecías se están cumpliendo, todas, faltan pocas, Aquelas são do fim do mundo. son aquellas que son del fin del Já mundo. mais pandemias. Está Y cada vez hay más pandemia, está en la Biblia. Cada vez hay más guerras y divisiones. O crente Entonces, para lá, el creyente debería pensar así. Deus diz, e ¿Qué más Dios dice? Dios dice lo que estamos aquí diciendo, que tenemos aquí un llamado, que tenemos una misión a cumplir a assumir essa missão y debemos asumir esa misión de cara alegre, com alegria, com entusiasmo. con alegría, con entusiasmo. Não é só, ai, que chatice, tem que fazer. Ai, No es solo ay que moleste, ay que masada. uma abençoa. Tiene que hacer, si no Dios no me bendice. Isso era mesmo de mal, não é? Es el mismo muy malo. O que é que isto tem a ver com Pero ¿qué es lo que esto tiene que ver con la historia de Noé? De cumprir La urgencia de cumplimos con nuestra misión Noé entendeu isso. y falta muy Contra poco tudo tiempo. que era normal, ele Y contra todo lo que era normal, él hizo todo lo que estaba a su alcance para avisar a las personas fazer essa vida del vivir eu focado. aprecio no Noé, que muitas vezes eu ¿Y sabe lo que apreció de Noé? pesado. Él fue burlado. Fue la sociedad le insultaba, tal como hoy la gente trata a los cristianos. Nós já estamos Hoy nosotros ya se tiene 30 años, por lo cual solo tenemos 3 o 4 años de creyente. Hoy es completamente distinto porque cuando nuestra iglesia empezó, las personas se burlaban con Dios, con todo. cada vez mais calado. Hoy cada día está todo más callado porque están mismo aflitos. Até fica a pensar assim, sabe? Inclusive se quedan pensando así, ¿será que es posible una persona quedar mismo aflito de rastros Para finalmente o en el fondo del pozo para finalmente se volver para Dios? preciso, não é? A veces parece que es eso mismo que es necesario, Que é da vontade de Deus. pero eso no es de la voluntad de Dios. dizia, lembrando Entonces aqui Pedro do decía homem da desobediência, que nós agora, que nosotros ahora como o apóstolo diz, somos los Noés, como Dios dice. quando essas pessoas se levantam contra Cuando nós, esas personas se levantan contra e nosotros ser perseguidos, devemos ser como y ser Noé, perseguidos, não nos envergonharmos, debemos ser como Noé, sermos ainda mais no avergonzarnos, firmes nas convicções, sino ser cada vez más firmes en nuestras convicciones, aunque se burlen de nosotros. Nosotros, por nuestra conducta, por nuestro testimonio, las personas han de creer en Jesucristo. Y es por eso que Dios cuenta con nosotros. Mais cabeçudo, mais Entonces, la persona que es más cabezuda, que es más perseguidora, termina por convertirse por el buen testimonio, 1 Pedro, que es lo que decía en Primera de Pedro, aquilo que falam mal de vós como para que aquello que hablan mal de ellos se queden confundidos los que no tengan de su buena conducta con Cristo. Entonces, por un lado, como hicieron en tiempo de Noé, se burlan, começam a ver pero después vienen a mirar y cuando empiecen a ver en detalle nuestra conducta, que estão a ver este como el apóstol dice, hay personas que están viendo este programa, que eles dizem, saben lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, empiezan a comparar las blasfemias, las conversaciones contra el mundo evangélico, contra Dios nós na verdade y aquello que nosotros estamos haciendo y decimos y vivimos, encantadas y las personas se quedan encantadas. que gozavam, Y muchos que se burlaban, voltam-se para Deus. ahora se vuelven para Dios. Ahora vamos a hablar aquí de Noé, 120 anos. que él si tuviese 120 años, él construyó el arca A gozar, con todo el mundo burlándose, eu acho também é muito importante mencionar. contra un aspecto que yo creo que es muy importante también, que son los hijos, estaban con el padre Mulheres dos filhos também. y las mujeres de los hijos también. Es decir, Tinha a família Noé tenía la familia en día.
porque infelizmente, es verdad, yo conozco pastores y predicadores que no supieron educar a los hijos en los caminos de Dios. Entonces, un hijo, cuando todavía era menor y estaba en casa, va o no va a la iglesia, y por lo cual el niño y la niña al domingo va a la iglesia, después va al colegio, y en el colegio, en vez del niño ser un ejemplo para el colegio, adopta el ejemplo del mundo, que es absolutamente atroz. Y después terminan inclusive por no venir a la iglesia, no servir a Dios, después sirven, ya no sirven, y esto es una abominación. Porque es decir, como una persona, inclusive un siervo de Dios, un predicador, y tiene una situación de estas, yo sé bien que hay hijos que cada uno sigue, si él quiere salir, pero en cuanto está debajo de la alzada de sus padres, no puede ser así. ¿Y nosotros qué es lo que enseñamos sobre esa materia? Todo eso tiene que ver con el nivel que habla de autoridad y sumisión. Hay jerarquías en la familia, y esto es muy importante, que los padres saben quién manda. Porque si el padre no toma autoridad que él tiene, si él no toma su lugar, si él no manda en el hijo, entonces lo que va a ocurrir, va a haber un vacuo de la autoridad. Y entonces hazte con que la puerta esté abierta y que los demonios entren. Entonces cuando el demonio entra, entre todo mal. Porque el diablo solo viene para matar, robar y destruir. Entonces a veces los padres están de no, yo amo a mis hijos, yo tengo que hablar esto de libre voluntad, tengo que respetar la voluntad de él. En relación a la iglesia es eso, pero después ya no. Muchos padres cristianos creen que la ciudadanía no tiene mal ninguno, y aunque enseñen cosas contrarias a la Biblia, después quedan ofendidos cuando los hijos no quieren hacer lo que la Biblia dice. No tiene sentido. Entonces, si vamos a decir, un estado de los portugueses es un estado de derecho, y somos todos iguales perante la ley, si una persona puede no obedecer a las leyes de aquí, esto, aquello y lo otro, yo también puedo no obedecer. Pero no, cuando se trata, por ejemplo, de dinero, aquello no es a rigor, aquello es esclavitud, por lo cual no ha estado ningún derecho. Por lo cual decir esto, porque las personas no saben por qué llegamos a esta situación, por qué que el mundo todo está así, porque las personas se rebelan cada vez más. La era de los políticos de hoy, ellos mismos dicen, es una cosa atroz, es una inmoralidad que nunca se vio, es una corrupción atroz. Y cuando hay una señora que ahora es candidata, por casualidad yo creo que es una mujer extraordinaria, que ya fue diputada, Ana Gómez, viene el comentador y dice que ella no es democrática porque no se puede hablar así. ¿Cómo es posible? Ella es la que es demócrata, está exigiendo que haya democracia, pero los valores están completamente perturbados. Y entonces, por decir el que las personas se tienen que volver para Dios, tienen que parar de creer en las personas, en ese tipo de personas que les estropean la vida, que les roban el dinero de los impuestos para dar para los bancos. Está hablando con otro tipo de personas y ya no quiero hablar de eso. Están todo celosas, es más dinero para el banco, es más dinero para TAP, es más dinero para todo lo demás. Las asociaciones público-privadas es solo esquema pos esquema. Solo hay un camino. Es volverse para Dios, no hay otro. Porque solo Dios tiene la solución de independientemente de estar aquí sino estar, Él es el bendecidor y hace cosas buenas ocurrir, y lo demás son historias. Además, con Dios es la única verdad, que Dios dijo, todo esto es verdad. Y los hombres vienen diciendo, esto es verdad, esto es verdad. Entonces, cada 5 años, cada año,
esta verdad es así, esta la otra es así. Y son esquemas, son mentiras, y no consigue discernir una verdad de una mentira verdad. Solo Dios sabe lo que es verdad. Entonces, en el momento que Dios se vuelve, no hace las cosas más a la manera de Dios, eso toma contra verdad. Entonces se transforma el esquema en una mentira, que va a tener como resultado el desastre que estamos viendo hoy. Hoy, con Internet y con los, ¿cómo se dice? Las redes sociales, Dios estropeó la vida a muchos periodistas, que es pago para decir lo que Él le mandó decir, como siendo verdad, de vender mentiras como verdad, para vender ideales como verdad. ¿Estás entendiendo? Por ejemplo, aquí en Portugal, nosotros por las noticias nos quedamos pensando así: epa, el Bolsonaro, el Trump es igual, el otro también. Pero si vamos a la tierra de ellos es distinto. Es distinto, porque aquí se habla lo que les pagan por hablar. Cada país tiene sus verdades. Las personas creen que la primera gran guerra y la segunda guerra, el gran héroe fue Inglaterra y los americanos. Pero las personas no saben, hoy está en películas entonces, que los grandes héroes fueron los rusos y los ingleses se quedaron de parte y los americanos tuvieron que sentar y obedecer a los rusos. Eso ni tú sabías de eso. Esta Noé todavía no llegó ahí. Por eso las personas, hoy felizmente, por causa de las mentiras y todo eso, los periodistas, los periódicos normales tradicionales y los telediarios de televisiones tradicionales están aflitas. Y ya hay periodistas que se quejan, no puede ser así. Y por lo cual cada vez hay más personas que están huyendo de esas verdades que no son verdades. Pero la persona tiene mismo que volverse para Dios. Y hoy todavía es más fácil un creyente hablar de Jesús a los otros. Ellos ya no creen en esas personas. Todo está desmascarado. Entonces es simple como decir, solo hay un camino, es Jesucristo. Tú entregas tu vida a Jesús y todo va a cambiar para mejor, porque Jesús es el único que no cambia. Todos los otros días cambia de ideas, habla esto pero después ya no habla. Solo Jesús es siempre lo mismo. Y todo lo que Él dice que va a ocurrir, va a mismo ocurrir. Las leyes de Dios, la cosa buena entre esto y de Noé es que Él nunca vaciló, nunca se avergonzó, llevó la familia en los caminos de Dios y consiguió, y finalmente Dios le dijo, mete los animales, mete todo, y vino el diluvio. Después de que él terminó el arca, Dios dijo, entonces ahora eres tú y tu familia y todo aquel que las parejas, el macho y hembra de toda especie entren en el arca, porque va a empezar el diluvio. Y las personas, claro, se burlaban. Imagina todo el mundo viendo los animales entrando. Ellos estaban, porque todo lo que la lógica de la sociedad, todo lo que él no estaba haciendo era ridículo. Pero Dios dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Pero ¿sabes una cosa graciosa? Las personas todavía tuviesen, no inicio, muy arrepentidos, Dios todavía les dejaba entrar. Por eso la arca por sí solo era una oportunidad, una última oportunidad. Como en los días de hoy las personas están hasta el final del mundo, que está para breve. Es la última oportunidad de venir a la casa de Dios, entrar en la arca y quedar hasta el final. Entonces es quedarse dentro. También es propósito decir esto, la persona, felizmente, la actitud de gran parte de los creyentes cambian. Porque antiguamente no era facilitado. Hoy apetece ir, mañana me apetece ir, entra y sale de la arca como si fuera algo de él. Es como matrimonio, vamos, digamos así, es como ir a la playa. Entonces, el arca también significa eso. Entonces ocurrió lo que Dios dijo, sí, el diluvio. Y se cerró la puerta.
Y ahora começou a chover. ahora empezó a llover. Aconteceu mesmo. Ahora ocurrió mismo lo que Dios dijo y la aflicción de las personas, no al principio. No, nunca llovió. Llovió. Não é nada. É o mesmo que os cientistas Y entonces se quedaron como, Isso não é nada. esto no es nada. Em cor de sangue. En color de sangre, no pasa nada. El río en color de sangre, ¿qué pasa? Diz é. Lo que es correcto, que es aquello que Dios dice es, Viram que a água já cuando quisieron ver que el agua ya iba por el tobillo así, E é assim que também o y es así que la puerta que Dios cierra, es imposible que alguien lo consiga abrir. Deus abre uma pessoa. Pero también puerta que Dios abre a una persona, tampoco nadie la consigue cerrar. é igual. Y así hoy es igual, este tiempo que estamos viviendo, como el apóstol dijo en el principio, Temos que nosotros tenemos urgencia, tenemos que ser colocados en nuestra misión, en nuestro llamado, de homem. porque a causa de la fidelidad de un hombre, estamos aquí hoy. Pero el apóstol hablaba sobre los hijos. Noé consiguió, como el apóstol dijo y bien, llevar los hijos a la arca, y llegó un momento en que los hijos tomaron su propia decisión. Solo para decir lo siguiente, una historia que el apóstol dijeron que iba a explicar. Os filhos de Noé, quando ele se tal, Uno de los hijos de Noé, cuando él se emborrachó, hizo una fiesta, estaba contento y empezó a plantar vinas. e bebeu, provou e Y vivió, probó y todo eso. bebeu-se. Entonces se borrachó, se desnudó, estaba calor y tal. Y uno de los hijos se entregó desnudo y le difamó. Que é o cão. Y expuso el pecado de su padre. Todos los otros hijos le cubrieron la nudez de su padre. ¿Qué es lo que esto tiene que ver con nosotros, observando nuestro llamado o no? Difamou o Que claro que el hombre fue el que difamó a su padre. cão. Há traduções que dizem com CAU, com Hay personas que dicen con CAU, traduções que vieram dele, Babel, quiere ver las naciones que vino de él, Babel, Nimrod, porque era el abuelo de Nimrod, Nanif, Sodoma e Gomorra. Sodoma y Gomorra. Foi o que gerou Cão. Fue lo que generó Can. Só gerou A partir de ahí solo generó, indivíduo é el individuo es hijo de Deus. de un hombre de E Dios. essa pessoa cresce Y esa persona crece y a cierta altura, maior. él es más crecido Ele é, vamos dizer assim, y él es, por decir así, responsable por sus propios actos, bom do pai. O porque él vio el ejemplo bueno del Padre y él es el responsable. El Padre ahora, él tiene su vida. Si él va bons exemplos. a seguir los buenos ejemplos de andar con Dios, él va a ser bendecido. Mas se ele Y las siguientes generaciones también. Pero si él empieza a burlarse de las autoridades que Dios instituyó, pai é uma autoridade, él es un loco, porque el Padre es una autoridad que el Dios instituyó. vai gozar o pai, vai Es decir, va a burlarse del Padre, va a exponer la nudez del Padre, es decir, es mismo muy malo. E entrou o diabo. Entonces, Todas as el suas diablo gerações foram só cidades fueron solo ciudades terribles, Babel, destruir aquilo. que Dios tuvo que destruir aquello, Nenive, Do Jó, que hemos hablado de Jonás, Né? Mas pronto. de arrepentir también, y Sodoma y Gomorra. eles foram desgraçados. En medio de esta familia es cuanto todo fue desgraciado. Deus teve que destruir. Dios tuvo que destruir aquella ciudad. El otro hijo, Sam, que fue fiel al padre, Dele vem Abrão. Dios viene de Abraham. Sam, ele era o bisavô, Sam, o trisavô. Él es el trisabuelo de Tem a Abraham. ver connosco, é que ¿Y ainda qué es lo que hoje se tiene que ver con nosotros? Nosotros somos hijos de Abraham. Deus fizesse Entonces la fidelidad de un hombre hizo con que, como la Biblia dice, misericordia sobre millares de generaciones, Noé, porque un hombre os filhos sendo um no es sobre educar a sus hijos, foram fiéis. Portanto, fueron fieles. nós, isto Por lo para cual, dizer, cuando, isto sempre no início desta cuando nosotros hacemos lo que el apóstol dice, nós cumprimos a nossa cuando chamada, nosotros cumplimos con nuestro llamado Deus transforma y conseguimos que Dios transforme vidas de millares y millares de personas. e essa é a nossa chamada. Y ese es nuestro llamado. Ninguém diga, eu não tenho chamada. Que nadie diga, yo no tengo llamado de Dios, Marcos, porque Jesús dijo en Marcos 16, id todo mundo pregar, por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Las señales seguirán a los que creyeren, ellos serán sanados, echarán fuera demonios, etc. Entonces todos tenemos llamado, somos chamadas pero no todos son llamados iguales. agora. Dentro Ahora, da igreja, Deus dentro de la iglesia, entre os Dios llamó a unos como eu es entre los elegidos serem diáconos, para ser diáconos, misioneros, etc. mas o que Pero, para ¿qué es lo terminar que este capítulo, eu quero podemos decir de este capítulo? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Cuando nosotros, siendo creyentes, a nossa asumimos nuestra responsabilidad de antenas de, abertas,
de estarmos de antenas abiertas para ver que alguien que está sufriendo, vamos a la iglesia, mandarnos un mensaje, muchos ejemplos que vimos aquí. Entonces, usted se queda en una zona privilegiada porque Dios se alegra, porque usted está siendo fiel a Dios. Ser fiel en el poco, sobre lo mucho será puesto. Dios va añadiendo más bendiciones. Ahora, si la persona cuando sirve a Dios es un problema, va a ser complicado, porque Dios tampoco va a estar allí. Y por lo cual, que cada uno de nosotros sea fiel, es la oración que yo hago. Y por eso yo quiero orar ahora mismo y invito a todos a bajar su cabeza para que yo ore. Querido Padre Celestial, tu voluntad sea hecha en la vida de cada uno de nosotros. Señor, haznos alegres en todas las circunstancias, porque mismo que el diablo ataque, sabemos que mayor eres tú que estás en nosotros que el diablo que está derrotado debajo de nuestros pies. Úsate cada uno de nosotros para ganarnos familias, personas y iglesia que gana naciones enteras para Jesús, porque eso es nuestro llamado, esa es nuestra alegría. Y yo en mi casa, nosotros en nuestras casas, serviremos al Señor todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Muy bien. Ahora voy a pedir para que el Team Kuriakos tocar Basta Creer. Es un himno muy bonito, inclusive es el título de nuestro programa. Y no hemos tocado muchas veces, pero es muy bonito. Basta creer. Si estás aflito y no sabes qué hacer, vamos a oír. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus. Ora, muito bem. Entonces, muy bien. Estaba aquí queriendo interrumpir porque tengo aquí un testimonio fantástico, que es de Adélia, que es de la iglesia de Albalade. Mira qué bonito. Dice así: buenas noches a todos. Un buen trabajo del programa. Ayer pedí oración por un señor de edad que se quedó con fiebre, tose, por lo cual parecía tener el COVID, y por equivocación me llamó. Y fue una cosa divina ya. Fue muy, muy, muy Dios. Mira lo que Dios hace. Eso no fue exactamente así, que ya ocurrió muchas veces con nosotros, inclusive. Entonces, se equivocó y llamó para Adélia, pero ella sabía lo que había que hacer. Pidió oración. Entonces, pidió oración y como Dios es bueno, como Dios es fiel, la sanó. Porque entonces Adélia llamó a la familia para saber cómo estaba todo y el señor de edad está completamente sanado. Gloria a Dios. Tiene gracia, ¿verdad? Podríamos contar historias así, muy graciosas, de que usted va a tener muchas historias así. Una vez estaba yo y Cristel en una isla y dos chicas cayeron. Habían terminado de salir, estaban andando en bici y yo estaba en un café al lado con Cristel. Le regalamos un helado. ¿Y qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hago? Aunque ella me preguntó, yo le dije que era un hombre de Dios y al final ellas dos ya estaban buscando de Dios. Ya tuvieron algunos encuentros, coincidencia, por decir así, que las personas que se convirtieron, el amigo también empezó a hablar de Dios. Una vez oramos en la iglesia
cuando yo era hermano simplemente. Era convertido hace poco tiempo, entonces nuestro pastor sintió en el corazón que debió orar por la persona más aflita de Johannesburgo, aquella que inclusive estaba con ganas de suicidarse. Y esto fue un viernes por la noche, la reunión de viernes. El domingo por la mañana vino un señor, un joven, que ya tenía 20 y pico de años, despavorido, y de repente entregó la vida a Jesús. Y nos quedamos sabiendo que él el viernes intentó matarse con una pistola que él había conseguido, pero no conseguía matarse. Y cómo él fue a parar, tampoco sabe. Dice que fue una fuerza que le empurró y que entonces no sabe lo que fue a hacer. Y después quedóse firme. Le llamamos para un grupo familiar. Él era nuevo y la vida le había ido muy mal. En fin. Entonces, y ganaba bien, pero estaba muy infeliz con eso. Entonces, nosotros oramos y Dios fue a buscarme. Entonces me estoy recordando también otro caso bonito de Albalade, en Plaza de España. Una vez, un señor muy bien arreglado entregó la vida a Jesús y después al final quería hablar conmigo. Y dijo, sí. Quiero que ustedes me expliquéis lo que ocurrió. ¿Pero por qué? Nosotros estamos aquí en este hotel que hoy se llama... Antiguamente se llamaba el Penta. Ahora creo que es el Marriott. Y una fuerza se llevó ahí y me trajo aquí. Después iba a girar para aquí y vi esta puerta abierta y tuve que entrar, pero no sé por qué. Y después vi usted a decir cualquier cosa, vine aquí adelante y no sé lo que hice. Y dije, usted entregó la vida a Jesús, y empezó a llorar, a decir que bueno, que la familia de él, que él andaba detrás de Dios. Y nosotros como oramos, Dios hizo eso. Entonces, tiene gracia que esta hermana recibió una llamada de una persona que sí que había equivocado, pero al final no había sido un equívoco. Vino a propósito de eso, de son los evangelistas. Tenemos que estar atentos. Tiene que entender aquella historia también. Una hermana nuestra de Brasil que dice que vio a alguien muy aflito en las redes sociales para decir, mire, yo soy de Jesús y tal. Y la persona se quedó sanada y quedó salva. Creo que ella fue a buscar quién era la persona y llamó para la persona. Y después le dio la solución. Ay, coitadita, ay, sí, no aguanta. Entonces tienen que contactar con la persona. Por lo cual estamos viendo momentos muy bonitos y enhorabuena para todos ustedes que estáis de hecho en Evangelista. Y no se olvide, usted que está sufriendo tiene aquí el teléfono de SOS, de WhatsApp, y tenemos aquí jóvenes misioneros muy bonitos y que reciben llamadas para obispos, para pastores, para que usted después sea acompañado y vea que todo va a cambiar para mejor. Y tú también tienes un testimonio, ¿verdad? Dios también te dio un esposo maravilloso. ¿No sabes? Claro que sí. Muy bien. ¿Cuál es? Dios te dio una mujer. También es gracioso porque Cristel, tu padre, creo que fue, tuvo una profecía. No fue mi padre, fui yo mismo. Alguien te dio una profecía. ¿Quién fue? Fue el pastor. Fue en un campo de jóvenes y dijo, no te preocupes, que yo te voy a dar un esposo. No fue bien así. Un esposo bonito. Bueno, ahora ya sabes cómo es, ¿no? Hago la historia a mi manera. Bueno, no importa. Entonces, ahora yo quiero que hables sobre el área financiera. Porque, como he dicho, nosotros, principalmente en esta época, tenemos que estar siempre con el corazón lleno en el área financiera. No basta apenas decir así, escuchar un poquito y ya está bien, sino que en este tiempo tenemos que usar mucha fe. Y por eso se gasta fe y se va a recargar el corazón. Fe solo viene por oír la palabra de Dios y sale de su corazón
por hablar como Dios habla y hacer lo que Dios dice para hacer. Hemos tenido muchísimos milagros del área financiera y antes de Cristo hablar, solo quiero añadir lo siguiente, que las cosas con Dios se rigen por reglas o por leyes de Dios que funcionan, quiera el país sea pobre o rico, haya hambre o no haya hambre, porque Dios es simplemente el Todopoderoso. Entonces quiero hablar de este libro, Secretos de Finanzas, semillas que dan a 30, 60 y a 100 veces. Y aquí en este libro, es un libro muy importante, habla sobre secretos de finanzas y no habla solamente el lado que nosotros conocemos, de sembrar para cosechar, dad y se os dará. Todo en el reino de Dios es como quien lanza la semilla. No es solamente eso. Si nosotros tenemos que entender que esto está escrito en este libro, que en verdad es un libro muy bueno, muy importante, tiene muchos secretos, no solamente para el área financiera, sino también para todas las áreas de nuestra vida, porque las leyes que Dios hace no son leyes individuales. Dios tiene muchas leyes, tiene varios principios. Entonces, si nosotros aprendemos un principio, vamos a tener un cierto resultado. Ahora, si nosotros también sabemos un otro principio y también usamos este otro principio, esas leyes, entonces, si practicamos los dos, vamos a tener mucho más resultados, mucho más rápidos. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos más de que una cosa. Y una cosa que yo también estaba pensando el otro día es sobre que cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, nosotros tenemos aquí la ley de sembrar para cosechar que está descrita en Marcos 4, que Jesús mismo, Él habló que el reino de Dios es como un hombre que lanza la semilla a la tierra y después de la tierra va a producir fruto y la persona va a cosechar el fruto. Y esos son principios que tenemos que hacer. Ahora, todo en el reino de Dios, todo es con semillas. Y una cosa que nosotros sabemos, y es lo que nosotros tenemos este conocimiento, pero ese conocimiento no es igual a la fe. Fe es una cosa del corazón y el pensamiento es una cosa de la mente. Entonces yo puedo saber esta ley y pensar, esto es verdad, yo voy a hacer esto, pero para hacer esto con fe, esto va a dar resultados. La fe solo viene por oír la palabra de Dios, oír los principios de Dios. Solo ahí que yo voy a tener esta fe, esa certeza que va a funcionar y que va a traer a todo lo que Dios tiene para mí. ¿Y por qué esto es tan importante para la persona que tenga fe? Porque mismo en verdad nosotros estamos en el mundo espiritual. Entonces el diablo no quiere que usted obedezca. Él no quiere que usted apunte estos principios. Él no quiere que usted aplique otros principios de la vida. Entonces Él está siempre trayendo dudas. Él siempre quiere robar la semilla. Él siempre quiere quitar esta semilla o esta fe. Es por eso que cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, nosotros usamos esta fe se va a gastar, porque mientras nosotros hacemos eso, nosotros estamos andando en el mundo del Espíritu. Entonces nuestra fe se va gastando. Entonces un día podemos dar con todo correcto, pero si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe se va a quedar más débil porque gastamos. Entonces ahí tenemos el conocimiento, pero no tenemos esta fe, esta certeza. Entonces después de que nosotros ya vamos con esta fe, entonces queda más frágil y bueno, creo que funciona porque está la palabra de Dios, etc. Entonces queda muy fácil para el diablo robar la semilla y traer dudas. Cuando la duda entra, nosotros no vamos a tener lo que Dios tiene para nosotros. Porque una persona que duda es una persona que nunca va a recibir nada de Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la fe, porque solo con fe nosotros vamos a vencer. Porque teniendo fe, y solo después cuando nosotros sembramos, damos a Dios, nosotros vamos a tener la cosecha. Porque ahí no va a sembrar por sembrar. Y a veces el creyente cae en esta religiosidad de que nosotros al principio no sabíamos nada, pero después escuchamos la palabra, nos quedamos con fe y después sembramos y Dios multiplicó, pero mientras tanto nosotros hemos aprendido otras cosas. Entonces, en verdad, nos quedamos en esta área porque todo está más o menos bien. Entonces, después la persona empieza a dar
pero está dando porque sabe que tiene que dar. Pero en verdad no está dando con fe. Él no está dando con esa certeza. No está dando con esta convicción. Entonces esto es porque es una fuerza de corazón. Entonces la cosecha no va a venir o va a venir muy poco, porque mientras tanto el diablo va robando y la persona acepta y la persona ya se queda contenta cuando tiene una cosecha 1 por 2, 1 por 3, 1 por 5, ya cree que es mucho. Pero mientras tanto Jesús habló que una cosecha correcta empieza con 30, 50 y lo ideal es 100 veces. Este es el deseo de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Por lo cual es muy importante que nosotros sepamos estos secretos. Ahora quería mencionar un versículo aquí, además de una historia que está descrita en Marcos 6, y fue la primera multiplicación de los panes. Y es una historia, sino que es una historia, es una verdad que algo ocurrió, de verdad muy interesante. Y dice, y de predicar por todas las partes. Y empezaron a contar todo lo que había ocurrido. Y entonces estaban cansados y Jesús inclusive dijo mira, vamos para un lugar desierto y vamos a descansar un poco y reposado un poco. Y entonces estamos todos contentos. Y después, porque habían muchos que iban y venían y no tenían nada para comer. Entonces fueron solos Jesús y los discípulos para un lugar desierto. Mientras tanto, la multitud corrieron para allá a pie, de todas las ciudades. Jesús está allí para allá. Vamos a seguirle. Entonces alguien que corriendo más rápido fueron a llamar a los otros y los otros fueron todos. Entonces ellos llegaron primero que el barco. Es decir, Jesús iba con los discípulos con un camino desierto para poder descansar, con un tiempo solo para ellos, y palabras parece que Jesús estaba yendo para allá y entonces los discípulos, cuando llegó, las personas ya estaban esperando por ellos. Entonces Jesús, cuando vio esta gran multitud, él dijo, bueno, ahora yo solamente voy a estar solo con mis discípulos. No. Jesús vio esta gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y empezó a enseñarles muchas cosas. Y sabe, esta debería ser nuestra actitud también. Nuestra actitud es la actitud que Jesús tiene. Jesús tiene esta actitud con usted. Si usted está pasando por un problema, si usted está pasando por una necesidad, Jesús le mira a usted y Él tiene compasión de usted. Jesús no viene para juzgar. Jesús solo viene para decir qué es lo que hace, esto está erróneo, esto está mal. No. Dios dice que Él envió a Jesús no para juzgar al mundo, sino para salvar, para dar las buenas nuevas, para traer la solución. Entonces Jesús vio a la multitud y Él tuvo compasión de ellos. Y Él no tenía esta compasión. Entonces yo voy a sanar a toda esta gente muy rápido y después lo veremos. No. Jesús empezó a enseñar. No poca cosa, sino a enseñarles muchas cosas. Entonces imaginen los discípulos. Entonces esta multitud ahora. Mientras tanto, Jesús nunca usó milagros, nunca por hacer milagros. Él siempre empezaba enseñando. Siempre la palabra, porque la palabra es la que va a dar fe. Y la fe nos va a traer lo que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros siempre tenemos que oír la palabra. No podemos decir, yo ya sé, yo ya conozco esta palabra. Es la fe que nos va a traer esta fe, esta fuerza que va a traer la bendición hasta nuestra vida. Entonces tenemos que dar mucho valor a la palabra en nuestra vida, pero también para las otras personas. La persona no puede solamente ayudar y mira, te doy ya. Nosotros tenemos siempre que ayudar a un nuevo convertido para afirmarse en Jesús, para empezar a leer la Biblia, porque esto va a ser con que Él va a quedar con fe. Y esta fe va a ser con que Él va a vencer en la vida. Mientras tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Los discípulos se quedaron hasta más tarde y los discípulos dijeron y le llegaron a Jesús y le dijeron, mira, este lugar es desierto. Despídeles para que vayan a lugares y aldeas porque ellos no tienen comida. Y Jesús les dijo,
No, vale, está bien, vamos a hacer eso, porque estamos aquí preparándonos para nuestra cena, solo para nosotros, no. Jesús habló y dijo, mira, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, iremos nosotros y compraremos de cientos dineros de pan, no llegarán para darles de comer. Otra cosa también, Jesús tenía dinero, porque esta era una de las opciones que los discípulos tenían. Y ellos dijeron, ¿qué quieres que vayamos a comprar? 200 dinero, nosotros hemos comprado dinero para toda esta gente. Pero Jesús dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Entonces ellos fueron a ver cuántos panes tenían por ahí. Y entonces dijo, 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para esta multitud? Entonces Jesús les ordenó que Jesús les mandó sentar en ranchos de 50 en 50, de 100 en 100. Y Jesús, tomando él 5 panes y los 2 pescados, les levantó de los cielos, les bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que les pusiera delante de ellos, y repartió los 2 panes por todos. Y todos comieron y se quedaron saciados. Y no solamente eso, sino que volvieron 12 cestos llenos de pan, de peces y pescados. Y los que comieran los panes eran casi 5.000 hombres, más mujeres, más crianzas, que parecían como unas 15.000 personas. Todo comieron con 5 panes y 2 pescados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos alguna cosa en las manos de Dios, Dios ordena la bendición. Y la bendición de Dios es el poder sobrenatural. Ya no era un pan normal, el pescado ya no era un pescado normal. Porque cuando Dios toca, se torna una cosa sobrenatural y se empieza a multiplicar. Entonces, esta multiplicación hizo varias cosas. En primer lugar, Dios suplió la necesidad de todas estas personas. Entonces Jesús, cuando Él mira a ver cuántos panes tenemos ahí, Él tenía este deseo para suplir las necesidades, en primer lugar, de la multitud que estaba ahí. Mientras tanto, Él también sobró mucho. Entonces, aprendimos aquí esas cosas siguientes. Dios nos pide qué es lo que nosotros tenemos. Él dijo, vamos a ver cuánto tenemos. Dios pide a usted, ¿cuánto es que usted tiene? En el momento que nosotros decimos, yo tengo eso, y le damos en las manos de Dios su dinero, su semilla, ya no es este dinero que usted está dando. Porque a partir de ese momento que nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios, se torna una cosa sobrenatural, porque Dios entra en el asunto. Dios entra en este dinero. Entonces ese dinero se torna una semilla que va a multiplicar, que va a dar frutos. En primer lugar, va a dar frutos en el mundo del Espíritu. Su dinero va a ser transformado en salvaciones. Va a suplir las necesidades de las personas que no conocen a Jesús. Personas que están desesperadas, no tienen esperanza alguna, sino que van a oír el Evangelio y por eso van a tener su vida transformada. Y en segundo lugar, cuando nosotros damos a Dios, esto va a ser multiplicado en nuestra vida. Porque ¿qué es lo que fue hecho con este pan que sobró? 12 cestos llenos de pedazos. Probablemente esto fue para esta persona que dio el pan. Quizás fueron algunas personas que dieran en otras historias. No sé si esta historia es la misma. Pero entonces fue un joven que dio esto, 5 panes y 2 peces. Entonces todo lo que sobró fue para él. Entonces imagina, el chico pensó y dijo, me diste esta comida, está aquí todo. ¿Y ahora qué es lo que ocurrió? Él dio una cosa en las manos de Jesús. Jesús multiplicó. Y no solamente multiplicó 15.000 personas, el pan que yo di a Jesús, alegría que Él tenía. Y esta alegría que Dios también nos quiere dar. Él también quiere suplir nuestra necesidad. Él quiere usar aquello que nosotros damos para suplir la necesidad de las personas que no tienen a Jesús. Entonces, cuando nosotros damos, Jesús también dijo que es más bendecido es dar que recibir. Porque cuando nosotros damos, nosotros tenemos esta gran alegría, que nuestro dinero, que era una cierta cantidad, nosotros íbamos a comprar cualquier cosa. Esto nos va a dar una gran alegría, solo una cierta alegría. Hicieron una reflexión, se ibas a comer y se terminó. Pero cuando hablamos de Dios, cuando damos a Dios,
porque va a ser transformación de vida, salvaciones, que va a llevar esa persona para el cielo. Y como una persona que está en el cielo, esta semilla que usted dio fue transformada en salvaciones. Estas personas fueron salvas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una alegría, en primer lugar, maravilloso, que nuestro dinero transformado en algo eterno. En segundo lugar, porque algo sobrenatural sobre nuestra vida que era imposible explicar. Era el poder de Dios sobrenatural que estaba sobre nuestra vida. Y todo esto porque nosotros damos. Entonces, este es uno de los secretos. Y por eso nosotros tenemos que dar con alegría. Tenemos que dar con alegría. Una cosa maravillosa va a ocurrir. Pero nunca podemos dar a Dios o nunca damos a Dios. Nunca perdemos, siempre ganamos. Entonces, este es mi consejo para vosotros. No sé si quieres decir una cosa más. Quiero, mires ya, pasar primero la placa. Primero quiero orar, porque yo creo que las personas van a practicar esta ley. Dios es muy bueno y Dios es el mejor amigo. Y yo creo que las personas van mismo a practicar la ley de sembrar para cosechar. Cuando nosotros honramos a Dios con los diezmos y ofrendas, Dios hace esto, multiplica. Y por un lado, hace con que la iglesia pueda ir más lejos, pero por otra parte, la persona recibe 12 cestos llenos. Entonces alce su brazo sobre esta pantalla y yo voy a orar por usted. Querido Padre Celestial, muchas gracias por nuestra salvación y por enseñarnos los grandes secretos del cielo. Señor, yo creo que todas las personas que están en directo con nosotros, o ya decidieron o van a decidir ahora mismo practicar estas leyes, y por eso todos ellos van a vencer. Y así yo declaro que la Iglesia no solamente tiene todas las necesidades suplidas, sino que superabunda, bien como todos los hermanos, hombres y mujeres de negocios. Amén. Y amén. Y ahora, yo quiero enseñar unas fotografías muy deprisa. No sé si ellos tienen ahí qué es del tal bebé, de tal BT. Brasil. Estas. ¿No es Cintia? Es Cintia. Y la otra chica que estuvo aquí, que está detrás de pie, es Martina, que también estuvo aquí. Regresó hace poco tiempo para Brasil y están las dos en la regional de Valdeparaíba. Martina está yendo a Campos de Jordán y también estando acompañando la iglesia de Ciudad de Nueva, que está en la zona de Taubaté, Piña de Moñangaba, aquella región. El otro día el obispo Pedro estaba diciendo que los jóvenes no sé qué. Nosotros estamos llenos de jóvenes. El único que no es joven es él y el Adrián. Hasta yo soy joven. 99 años, los jóvenes de tu edad. Pero tenemos aquí otra fotografía que es un matrimonio. Eso es ella también, el otro grupo familiar. Pero hay uno que dice buenas noches de la tribu Maná. Es de Kasai. En esta foto tenemos el Señor que estuvo en coma. Es un Señor que está sentado con el Hijo. Es la última fotografía ya. Exactamente. Entonces cuenta Adriano. Entonces el Señor también estuvo aquí buscando el texto. La familia Maná, tenemos el Señor que estuvo en coma. Los médicos llamaron a la familia para despedirse de él, pues ya no había solución a nivel médico. El pastor de la iglesia fue al hospital, oró, ordenó que la vida entrase de nuevo en él, y aquí está el hombre bebiendo su café, firme en Jesús y a la iglesia. Espectacular. Bueno, tenemos más la iglesia de Kasen. Tengo la familia de Queluz. Puedo allí mostrar. Es más fácil quizás. Estaba allí a la Piraca, bautismos. Entonces, ¿cuál es? ¿Es esta? Aquí. Esta es de Kasen. Este es de Queluz.
Este es Pinha Munhangaba. Pinda Munhangaba. Isso. Pinha Munhangaba. Esta é de Esta es de Portimão, Esta Silva. é Bruxelas. Este es de Bruselas, Londres. Esta é de Pontal. Este es de Pontal. Pontal Arapiraca. y Arapiraca. Esta é daqui mesmo. Y este es de aquí mismo, que soy yo. Soy yo. Muy bien. Bem, Bueno, nós estamos a viver tempo muito entonces nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial. e eu gostava De hecho, Dios es nuestro amigo o y me gustaría que el team después, Curiacos, Deus é meu amigo, ele está Dios es mi amigo, Él está conmigo. ¿Después o ahora? Puede ser ya. Agora. Agora. Ahora. Pode ser mais agora até, né? Puede ser más ahora, ¿verdad? Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo e Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre Ele descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo. Muito bem, nós vamos agora Muy bien, nosotros vamos ahora a orar está por orar, y que aqui quiero empezar por orar, que aquí la concesión pide ayuda porque está habiendo un incendio cerca de su casa, Castelo Branco. en Castelo Branco. Incêndio que Yo pare, ordeno ese incendio que pare na sua região, en toda su zona y ningún mal ocurra en el nombre de Jesús Cristo. Amén. outros casos, Después tenemos otros muchos casos. então, Tenemos una persona, do pai que está Delma pide ayuda del padre que está em Benguela, internado con bronconeumonía en Benguela, bonita, una ciudad muy bonita, temos coisas muito bonitas a acontecer. donde tenemos cosas muy bonitas ocurriendo. Yo ordeno a esa neumonía que seque por la raíz en el nombre de Jesucristo. Después tenemos a Ana, Pede concordância que pide concordancia por su empleo y estudios de la universidad. Está concordado, Ana. da Regina, Y después tenemos Regina, pede oração, que porque pide está oración mal. porque cayó está mal. Y entonces le declaramos que va a quedar bien. Tenemos otras personas que tienen problemas de empleo, personas con problemas de COVID, pero ese COVID seca por la raíz en el nombre de Jesús. Y quien va a morir es el COVID. Personas con problemas en la garganta tienen problemas. Personas con problemas en los pies y tantos otros problemas. Y por eso yo quiero exhortarle a usted a creer que recibe ahora mismo ese poder de Dios. Nada, Sabe, para Dios nada es imposible. Y Dios lugar ao mesmo. está en todo lugar al mismo tiempo. Há distância. No hay distancia para Dios. Y por eso estire su brazo ahora mismo. Até toque. Si puede, toque la pantalla. E agora eu vou orar. Y ahora yo voy a orar. Eu ordeno esse Covid Yo ordeno a este COVID-19 que seque por la raíz. todos os corpos, Yo ordeno a todos los cuerpos que están enfermos que queden sanados. Yo ordeno a las personas que necesitan un empleo neste instante, que reciban un empleo en este instante. problemas, Las personas que tienen problemas de familia. demônios, Yo ordeno a los demonios que saiam em que salgan ahora en el nombre de Jesús. pessoas Yo hablo también a las personas que están en este instante a pedir oración algo está errado, para que algo que esté errado con la sangre, errado no algo que estaba mal con otros casos. Dios me está enseñando que hay personas que tienen problemas en el pecho. no peito, há qualquer coisa que está Hay cualquier cosa que está ocurriendo. Hay personas que tienen inflamaciones en la garganta.
Hay personas que tienen inflamaciones en la boca. Hay personas que no consiguen andar y las rodillas están llenas de... Parece que tienen agua. Hay personas que tienen problemas, parece que la columna. Y Dios está llevando a todas estas personas ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Oh Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres un Dios que pagaste por nosotros en aquella cruz y por eso yo declaro que todas esas personas están sanadas. Amén y amén. Y ahora, ¿qué es lo que yo exhorto? A que usted esté con nosotros todos los días en este horario del Basta Creer. Y tenemos aquí un teléfono de SOS y del WhatsApp que tienen nuestras jóvenes misioneras que hacen parte de call center para, bueno, y pida para ser acompañado, para que usted pueda recibir el acompañamiento de un pastor. Si fuera posible venir a una iglesia Maná, aún es mejor, porque muchas veces no es porque está lejos, o sea, como fuera. Y por último, voy a pedir a Cristel que ore por las personas que están en directo con nosotros, que todavía no entregaron su vida a Jesús. Abran su corazón para Jesús en esta noche. No diga lo que ha dicho de, ay, yo no creo, pero nadie me vio. Abra su corazón, entregue su vida a Jesús ahora mismo, porque todo va a cambiar para mejor. Entonces, si usted quiere hacer esta oración, repite esta oración conmigo y diga, Dios, yo creo que Jesús murió en la cruz para salvarme. Yo pequé, yo he fallado, yo pido perdón. Y esta noche yo abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque a partir de ahora yo estoy salvo. Ayúdame, guía mi vida. Amén y amén. Y bueno, mañana seguimos aquí. Voy a pedir a Ruth para elegir una canción bonita para el Team Kuriakos tocar. Y no se olvide, fe es una fuerza que viene por oír y oír y oír todos los días la palabra de Dios. No se olvide de buscar la iglesia Maná más cerca de usted y ver cómo todo va a cambiar para mejor. Hasta mañana. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Comerá da árvore da vida. Aquele que vencer, reinará sobre as nações. Aquele que vencer, dar-lhe a estrela da manhã. Aquele que vencer,